sé que su agenda está bastante complicada, pero ¿qué pasó ayer? Se dio una situación que no llegaba el ministro, no llegaba el director en la Asamblea Nacional de Diputados y se tuvo que de una u otra manera suspender la reunión. ¿Usted se compromete a seguir participando? ¿Tuvo algún percance, algún contratiempo? Bueno, no, buenos días Álvaro, buenos días a todos, gracias por el espacio. La verdad es que la reunión no se suspendió, la reunión continuó, creo que hubo una falta de coordinación. Nosotros el viernes solicitamos, dado que teníamos tanto el director y el subdirector de la caja estaban ocupados en dos temas importantes en la mañana, uno referido a una compra de medicamentos que tenemos que terminar y de insumos quirúrgicos, y el otro en una misión importante también en materia de seguridad, y no podíamos estar, y el viernes solicitamos efectivamente la dispensa a la comisión para poder mandar un representante. Nos dijeron que teníamos que enviar una nota, nota que fue enviada, pero aparentemente pues la nota solo se reconoció para continuar el proceso el día de ayer, y definitivamente pues se exigió nuestra presencia en la sala, a pesar de que los mismos diputados nos habían dicho que con la nota era suficiente para mandar la representación. Tú sabes que la caja tiene suficientes temas todos los días y es muy difícil estar al 100% del tiempo. Yo llegué tarde, no fue que no llegué a mediodía, después de que había terminado el proceso, el subdirector no pudo llegar, pero bueno, fue una falta de coordinación que no entendimos. Mandamos la nota que nos dijeron y después nos dijeron al final de la reunión que es que la nota no se reconocía porque ellos ya habían votado unánimemente que tenía que estar el director o el subdirector en su defecto. Así que pues este suceso me imagino no se repetirá más, porque de haberlo sabido nosotros hubiéramos visto cómo hacíamos para realmente reagendar estos temas que para mí son importantísimos también porque tienen que ver con la salud de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, señor Dino, el 6 de noviembre llega el documento oficial a la Asamblea Nacional de Diputados, un documento que fue fundamentalmente redactado por un equipo de personas, según conocemos, encabezado por usted. Han pasado, ¿cuántos días? Estamos a 19 menos 6, 13 días. Se cumplen hoy. Las cosas han cambiado en base a lo que usted ha escuchado, lo que ha dialogado, lo que ha leído. ¿Cree usted que el documento pudiera sufrir cambios fundamentales que nos pudieran llevar a otra forma de pensar de la población que hasta el momento no siento un respaldo generalizado en la población hacia el documento? Bueno, yo creo que indudablemente esto de que no hay un respaldo, yo creo que si hay un respaldo la gente está muy clara de que hay que hacer algo, hay eso que sí, de alguna manera tomar el toro por los cuernos, y la gente lo sabe. Eso sí. Indudablemente hay ciertos grupos, Árvalo, que en principio cada vez que hay un tema de esto se aprovechan de las oportunidades que les da efectivamente el momentum para efectivamente colar filosofías que no son correctas y en su momento pues serán una a una aclaradas. A lo que me preguntas, recuerda que es la Asamblea de Diputados la que tiene la última palabra en todo esto. Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo la diputada presidente, ya lo dijo el presidente de la comisión. Nada está escrito en piedra, toda la ley es perfectible. Indudablemente se hizo un esfuerzo, como tú bien sabes, Álvaro, de verdad sobrehumano, luego de terminar las mesas en donde trabajamos para ver cuáles eran todas las coincidencias posibles, sacar un proyecto de ley en una semana y media, trabajando día y noche, todo un equipo de técnicos al que tengo que felicitar, y que sacaran una ley tan compleja, con tantos artículos, y ojo, con mucha transparencia, Álvaro. Se pudo haber hecho un proyecto de ley en donde se tiraba la ley anterior y se hacía todo nuevo, pero no iba a ser tan transparente como lo que se acaba de ofrecer a la Asamblea por el Ejecutivo, porque se puede comparar de dónde vienes y a dónde vas.
tú tienes artículo por artículo de la ley vigente y tienes cuáles son las propuestas que de alguna manera se tienen sobre esos artículos. ¿Qué mejor transparencia que esa dentro de un proyecto de ley? Más que, como dicen muchos ahora, ¿por qué no se redactó una nueva? Porque la redactas nueva y dice que ¿por qué no lo hiciste de la otra manera, ¿no? Entonces, realmente, para mi gusto, la ley indudablemente tiene una particularidad. Una vez que pasa a la Asamblea, tiene que ser cernida a través de esa opinión de conciencia, en donde tú oyes los postulados que son correctos del pueblo y efectivamente pues introduces a través de la Asamblea los cambios que van haciendo que la misma tenga el nivel de consenso popular que debe tener, sin sustituir los elementos fundamentales y neurálgicos, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Porque pues, nadie quiere que le cambien absolutamente nada y tiene que haber cambios. Ahora bien, si tú me dices a mí cuáles son efectivamente esos cambios, yo creo que la comisión tiene que trabajarlo con la Asamblea. Uno de ellos te lo digo yo directamente, eso de los superpoderes del director. Tú me conoces perfectamente. Esto se puso dentro de la ley porque se pidió en la mesa una particular cosa. No podemos seguir teniendo a nuestros asegurados sin medicamentos, sin insumos para operarse, y toda la ley 419 que entró en vigencia el 1 de noviembre y todo el proceso es un proceso muy viciado en términos de burocracia y uno no termina de poderle ofrecer al asegurado las cosas. Pero dentro de la filosofía de Dinomón, créeme, yo lo último que quiero es tener esos poderes. Asimismo se lo dije a la Asamblea, si los tienen que revocar dentro de la ley, que se moderen, que de alguna manera se piensen cómo dosificarlo para que todo lo que dicen los asegurados se pueda cumplir, y vamos para adelante con eso. Y como eso, todo lo que de alguna manera tenga que ver con esas cosas que haya que de alguna manera ajustar, por supuesto los diputados los tomarán en cuenta, por supuesto me imagino que nos pedirán opiniones del por qué y le daremos la mejor opinión, pero a ellos tienen toda la libertad y son soberanos dentro de la Asamblea de hacer los cambios que ellos consideren que son prudentes. Voy con la licenciada Matilde Gómez Lisbeica también, pero el tema de la edad de jubilación no es negociable dentro de las fórmulas para mejorar la situación financiera del programa de invalidez, vejez y muerte. Bueno, Álvaro, yo lo único que te puedo decir como técnico, y ya tú me has oído hablar muchas veces y por muchos años, los que quieren de alguna manera enredar el asunto, indudablemente te van a decir que sí se puede. Esto es un esfuerzo tripartita, Álvaro. Debemos 75,000 millones de dólares. Saca nada más eso como una anualidad financiera y eso te va a dar muchísimo dinero. Indudablemente aquí estamos utilizando esas características dentro de la demografía de la propia caja y eso permite efectivamente que tú puedas dividir el esfuerzo, poniendo el mayor esfuerzo en el gobierno por los 966 millones que va a aportar de manera creciente, porque eso tiene un crecimiento del 4% anual. Está el 3% de los empresarios que también es creciente, porque de alguna manera esos salarios crecen cada año, y está el esfuerzo, el menor esfuerzo que se le ha pedido a la población de solo 3 años más en la cotización. ¿Por qué? Porque efectivamente los beneficios, Álvaro, que establecía la ley para todo el cuerpo de pensionados actual y todos los que se van a pensionar del sistema de beneficios definidos estaban estructurados solo para ser pagados por 10, 12 años, pero necesitamos pagarlo por 22 años más en el caso de, por 22 años, o sea, 12 años más en el caso de los hombres y por 29 años más desde la edad de jubilación en el caso de las mujeres. Eso va a crear un desequilibrio, nos guste o no. Y esta economía, por más que querramos decir que saca el gobierno 2.000 millones de aquí, 3.000 millones de allá, eso no funciona así. Dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para crecer socialmente, simple y llanamente por no entender y aferrarnos al tema de no querer explorar esa posibilidad. Ahora, le toca a la Asamblea verlo, pero como ha dicho el presidente Álvaro, en general, dentro del cóctel de variables, tú me conoces, lo profesional que puedo ser, efectivamente vimos todas y creemos que esta solución es la de menor impacto. Yo he leído todo lo que de alguna manera se ha expuesto en la Asamblea. Me he quedado callado, en algún momento tendré la oportunidad de rebatir todo lo que los técnicos han dicho, y todas las propuestas que dicen, con el respeto que tienen, son propuestas de fondeo parcial.
lo único que hacen es lanzan la pelota más para adelante y de nuevo abren el problema. Pero ojo, Álvaro, en este periodo le estamos pidiendo a los que están en el sistema mixto que junten sus reservas con los otros, que pierdan su derecho. Yo no voy a perder un derecho si estoy en el sistema mixto, primero si no me van a mejorar mi pensión, y segundo si efectivamente están echando el problema para adelante y después se acaba el dinero de los que están en el sistema exclusivo de beneficio definido y mi dinero. Entonces eso no se lo podemos hacer a los jóvenes, hombre. La verdad es que hay que ser serios cuando proponemos cosas y efectivamente mostrar las proyecciones como mostraremos nosotros en el momento apropiado, junto con todo el grupo de efectivamente diputados que nos vamos a dar a la tarea de versarlos en el tema, porque una proyección de esta no es como las que han presentado alguno que otro por ahí, que suman y restan mal y que hacen 3, 4 columnas que no son. Las proyecciones estas son serias y van a ver cuando se presenten la seriedad de las mismas y lo complejo que son. Pero en eso no estamos ahorita. Lo importante es estar oyendo y ver de qué manera podemos apoyar para que este mismo proceso que ya está en la Asamblea sea perfectible y darles nuestra opinión a los diputados sobre ese tema. Ana Matilde Gómez. Micrófono. Micrófono, Gracias. por favor, licenciada. Gracias. Buenos días, Ana Matilde. A todos. ¿Cómo está? Oiga, Bien. precisamente escuchándolo con el tema de que las presentaciones que se hacen y demás, ¿a usted no le parece que la presentación que hizo el doctor Flores Castro de la Universidad de Panamá tiene un contenido que está sustentado? ¿De dónde saldrían los fondos? Le pregunto, si el problema es financiero en mucho, y en eso hay que reconocer que creo que hay una distorsión, la Caja no es un hospital que administra pensiones, es una entidad financiera que tiene que dar prestaciones de salud, y como tal, ¿por qué entonces se están eliminando fuentes de ingresos, como por ejemplo en el artículo 101 que se vuelan el numeral que tiene que ver con el 10% de las concesiones de fibra óptica? Para que la conteste junta y le digo otra que eliminan, y eliminan la fuente del impuesto selectivo de las gaseosas, siendo que hace poco, en el 2023-24, Dichter y Neira sacó la encuesta de uno de los artículos más comprados por la gente en la canastita que la gente pone en las tiendas, lo que más compra el panameño son gaseosas. ¿Por qué eliminaron eso de la ley como fuente de recursos? Primero le respondo lo del estudio. La verdad es que, bueno, yo no voy a negar que la universidad hizo su esfuerzo. Creo que siguen una tendencia a dirigir la propuesta. Es una propuesta de fondo parcial, eso no resuelve el problema, ya la leí y en su momento comentaremos sobre ello. Yo creo que tú sabes lo profesional que yo soy. Tampoco se trata, como ellos hacen, de desvalidar efectivamente los temas sin realmente tener el sustento adecuado. Vamos a hablar sobre ella en algún término y vamos a decir dónde están sus errores, por supuesto. Pero el error principal es que efectivamente en las fuentes que ellos ponen o casi empeñan al país para de alguna manera sacar dineros que no se pueden y que ya están comprometidos con el crecimiento económico en otros rubros y otros temas que efectivamente no vale la pena discutir. Pero al final tampoco la respuesta al problema la dan. Ellos piensan que sí, muy similar a lo que hicieron en las mesas de trabajo en la presidencia. Eso se evaluó y al final se vio que no técnicamente tiene el sustento, ni tampoco ves efectivamente cuando ves el modelo que tanto piden, el modelo del gobierno se va a dar y van a ver cómo se hace un modelo. Pero bueno, yo no estoy para decir que 10 grupos que se han presentado de izquierda y que están muy organizados y efectivamente hacen mucho ruido para distorsionar la verdad, van a tener o no la razón. Creo que todos tienen una razón parcial dentro de todo esto, ¿no? Entonces, hay que contrastar, hay que ver, y eso lo van a ver los diputados y ellos tienen las propuestas. A la segunda pregunta que me hiciste, pues es muy claro. El tema de las fuentes de financiamiento es muy claro. Primero, lo de la fibra óptica, eso no se va a dar. Eso es una fibra oscura que nunca hizo negocio. Desgraciadamente, esas concesiones se dieron, pero nunca se utilizaron para hacer negocio. Entonces, es un numeral que está ahí. Pero, director, usted está claro que no se dieron porque no se cobraba y la CEP es la responsable. ¿No es mejor mejorar? No, Ana Matilde, estás totalmente equivocada. No es que eso no se cobraba o no. Acuérdate que una concesión sobre una fibra que no hace negocio, entonces tú de ese negocio no puedes tener utilidades y por lo tanto no puedes tener el 10%. Esa es una fibra de distribución. Tenían que haber puesto
Ya ellos entendieron, Ana Matilde, que la redacción que quedó en el 2005 no fue la más favorable. No es que están tasando el uso de la fibra óptica que tiene Cleveland Wireless o que tiene de alguna manera o que tenía Tigo para todos los hogares de Panamá. No, esa era una concesión nueva de fibra óptica que nunca TESA efectivamente utilizó. Se utiliza nada más para distribuir, pero no para hacer negocio. Te lo voy a dejar ahí porque la redacción ya se les ha explicado 1000 veces y por esa redacción que quedó en el 2005, eso no tiene sentido dejarlo en la ley porque al final no se paga porque no se puede pagar. Ya la SEP ya incluso se ha pronunciado sobre ese tema múltiples veces. En el tema de las gaseosas, eso no deja ni 50 millones de dólares por año. Entonces, como el gobierno ya está poniendo los 966, lo que se hizo fue sustituir un ingreso por otro. Efectivamente, el ingreso que fuera ya mucho más cónsono con la solución del problema, Ana Matilde. No es que ahora vas a poner cada fuente de ingreso y vas a poner efectivamente dónde viene. El problema de la fuente es que te cambia la estructura de la fuente y te cambia la posibilidad de adjudicarte ese ingreso. De repente alguien hace algo y ya este tipo de cosas ya cambian y entonces ya no tienes el ingreso. Por eso es mejor directamente juntar el ingreso que ya se tiene con el que vas a poner y poner un solo aporte de 966 sin precedentes, porque eso no estaba contribuyendo de la manera correcta, aunque se cobraba y se mandaba a la Caja del Seguro Social, no era la gran cosa. Pero si ese fuera el principio, entonces también saquemos el alcohol, saquemos el tabaco, saquemos... Me explico, porque si ya el Estado lo va a aportar, entonces finalmente... Es que así debería ser, o sea, tú no debes de estar poniendo fuentes. Yo soy particularmente pero dejaron toda la... Pero quitaron la gaseosa, que es la que más daba. Porque es que efectivamente ese impuesto de la gaseosa se está de alguna manera incorporando con todos los demás impuestos de los 966. Entonces al final dejo el de la gaseosa y te resto los 966 menos eso. La matemática es la misma. Yo no sé por qué estamos buscando un prurito muy especial en esto, pero si se quiere poner, se devuelve, nada más que entonces se baja y se resta de los 966. Hay que restarlo, pero ¿por qué habría que restarlo? Porque, Ana Matilde, porque los dineros del gobierno y del Estado, tú lo sabes porque trabajaste en el Estado, son uno. No es que tú agarras y vas poniendo ingresos y vas sumando sin límite. Eso es lo que la gente no puede entender. No es un arbolito. Pero es agarrar directo. Es como si yo dijera el 20% o el 10% de los excedentes. Esto es una forma de hacerlo. Si ya lo estás poniendo, Ana Matilde, si ya lo estás poniendo en los 966, en donde incluyes lo que ya estaba y una adición, pues lo puedes poner y poner la resta de lo que te falta para eso. Lo que pasa es que para mí, actualmente, es mucho más fácil decir cuánto es lo que necesita poner el gobierno quitándole todos estos tiempos de sube y baja, porque todos esos ingresos pueden a veces subir, a veces bajar, dependiendo de cómo le vaya a la economía. Y estos problemas requieren una programación presupuestaria fija, Ana Matilde, que permita visionar hacia futuro cuál es el impacto que vamos a tener si no ponemos el dinero. No importa si hay pandemia o no hay pandemia, hay que poner los 966 millones más el 4%. Bien, entonces, ¿de dónde? Permítame. ¿De dónde? No, uno no lo ven excluyente. Bueno, si no lo ven excluyente, entonces lo que tendría que hacer efectivamente es devolver el ingreso de las gaseosas y entonces poner efectivamente la diferencia en la parte que vas a poner siempre. Pero lo que no nos gusta es que ingresos que son impactantes y que dependen mucho de la oferta y de la demanda estén fluctuando cuando tienes un programa que requiere saber exactamente cuánto le tienes que poner cada año e incluso cuánto más. ¿Me explico? Entonces la idea es programar de la manera más exacta posible lo que le hace falta poner al sistema, Ana Matilde. No es no querer poner una cosa a otra, es tratarle de dar una regularidad que antes no se había hecho, porque cada vez que pones fórmulas de esa naturaleza, las cosas son muy fluctuantes y necesitamos tener una proyección lo suficientemente certera sobre los ingresos que de verdad le van a llegar al programa y ese compromiso de audito previo que el gobierno se comprometa, y todos los demás, a poner en el tiempo. Nosotros hubiéramos podido poner alguna propuesta que decía por ahí que comenzamos a poner 500 millones y la vamos subiendo. ¿Y por qué no hacerlo así? Porque entonces cuando vienen otros gobiernos van a decir, ¿por qué al gobierno del el señor José Raúl Mulino le tocaron 500 y a mí me toca 2.000?
yo no voy a pasar esta reforma. Ahí están partidos políticos. Hay que poner una base lo suficientemente regular, preauditada, que es lo que estamos nosotros haciendo. Preguntas rápidas. Permítame, licenciado, un momentito. Aquí me dice alguien, la gaseosa hace sentido toda vez que la pastilla más comprada por la Caja de Seguro Social es la metformina para los diabéticos, siendo la diabetes una de las principales causas de muerte en este país. Lo segundo, esos 966 millones de dólares representan un sacrificio que vamos a tener que hacer todos los panameños. ¿Dónde se va a ver reflejado ese sacrificio cuando tengamos que poner esos 966 millones? Y lo otro, el Seguro Social va a estar preparado tecnológicamente para poner en ejecución todo lo que está contemplando esta nueva ley que se discute en la Asamblea y que pasa por muchos temas relacionados con tecnología. La primera pregunta pues ya la ha contestado el ministro Felipe Chapman varias veces, Álvaro. Los 966 son un aporte de 360 y pico de millones que se va a tener justa por la modificación de la ley de responsabilidad fiscal, en donde esos dineros que iban al Fondo de Ahorro Panamá ya no van a pasar allí, sino van a pasar a la Caja del Seguro Social. Y bueno, a los 3 años, como es temporal, esa modificación se tendrá que revisar en Asamblea para ver si es permanente. Ya ahí estamos hablando, por supuesto, de 1/3 del problema. Y todo lo demás, efectivamente, que se va a poner, él ha explicado que hay diferentes estructuras de optimización de gastos que se han de alguna manera ya a través también de todas estas modificaciones de la ley de responsabilidad fiscal se han puesto a funcionar, más por supuesto una mejor recolección de los impuestos, en donde pues los panameños tenemos que cooperar, porque al pedir la factura fiscal, que de alguna forma todos a veces se nos olvida, estamos dejando de que se recolecten tributos en la mesa que son para nuestras jubilaciones. Él ha dicho claramente que tengamos confianza, que ese es un número que de verdad dentro de las finanzas que están actualmente en el Estado es posible de alguna manera obtener, y entonces él se enjuga todo cuanto de alguna forma sale de lo que requiere la proyección para poder pagar efectivamente cada uno de los beneficios que otorga la Caja del Seguro Social. En materia de tecnología, tú lo acabas de decir, Álvaro, la caja se tiene que modernizar. Yo he recibido en este mes y medio de estar trabajando en la caja un proyecto de 28 millones de dólares que no me hubiera gustado gastarme semejante dinero para lo que resuelve, pero supuestamente el proyecto resuelve los problemas tanto tecnológicos como efectivamente del poder que cada panameño vea su cuenta individual. Lo tendremos listo en 2 meses, si Dios lo permite. Todos los temas de telemedicina y teleradiología están incluidos allí, más todos los temas que tienen que ver con la parte de expediente clínico único y citas, de tal manera que todos los compromisos que están vertidos en la ley están justamente contemplados, que a partir de enero todo el público que de alguna manera se acerca a la caja, todos los interesados, puedan ir viendo cómo ella aumenta sus capacidades de gestión de aquí en adelante, y de eso me tengo que encargar yo. ¿Sí? Álvaro, una pregunta, director. Hay un desmejoramiento en una conquista laboral que es importante. Usted se le ha pedido que reestructure la institución y usted sabe que tiene que hacerlo, pero la reducción de la fuerza laboral no necesariamente es porque el empleado incurre en alguna falta. En la norma, en el proyecto, se está desmejorando la conquista de los 2 años y 1 mes de indemnización y se baja a 12 meses. ¿Por qué, si la carga no se le puede trasladar al trabajador, tú vas a tirar a un trabajador a la calle que lo más probable no va a conseguir trabajo en 1 año porque está muy difícil las fuentes de empleo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa reducción? Primero porque no se tira a ningún trabajador a la calle, diputada. El reglamento de la Caja del Seguro Social es muy claro. Después de los 2 años, todos son permanentes. Y para poder liquidar a un empleado, tú no puedes suprimir el cargo. Cuando tú suprimes un cargo que no es el de gravidez y demás, la ley lo Para poder suprimir cargos, tú tienes que hacer una demostración de que ese cargo no se necesita. Eso es muy complejo dentro de la caja. El reglamento está muy blindado para que tú no puedas utilizar la supresión de cargos. Lo que pasa es que cuando realmente logras hacer efectivamente el seguimiento a los casos, cuando lo logras, cuando no logras la supresión, sino que logras despedir al empleado producto
efectivamente las cosas que de alguna manera dice el reglamento que tienen que ser, o logras efectivamente, como tú dices, suprimir por cierta naturaleza, tienes efectivamente que poder lograr el que eso embone económicamente con las prestaciones que pueden ser pagadas en la Caja del Seguro Social. Recuérdate que todos los panameños pagamos el sistema de administración de la Caja del Seguro Social y no puede ser de la noche a la mañana que lo normal, que no existía antes, que es pagar los 12 meses de indemnización como estaba en la ley anterior, efectivamente por un plumazo se cambia y efectivamente se descoloca automáticamente las finanzas del programa de administración. Pero eso es revisable igual, Ana Matilde. Simplemente es una propuesta. Porque si es tan difícil hacerlo, entonces el día que se hace, ¿por qué si antes le ibas a dar 2 años de salario, ahora solamente les vas a reconocer 1 año de salario? Yo pensaría que eso hay que revisarlo porque y eso esas son conquistas laborales que tienen que ver precisamente con el desarrollo de la gente. O sea, tú de repente hoy dices que ya este cargo no es necesario y yo me tengo que quedar en la calle a una edad. Ojalá se pudiera decir que un cargo no es necesario en la Caja del Seguro Social, Ana Matilde, pero estoy de acuerdo contigo. Hay efectivamente cosas como esa que sin lugar a dudas se pueden revisar, pero vuelvo a repetirte, ningún cargo en la Caja del Seguro Social tú te levantas en la mañana y lo suprimes. Eso no es así. Pero está en la ley. Pero está en la ley. Está en la ley, pero vuelvo a repetirte, no lo llevemos a extremo porque ningún cargo se suprime porque yo me levanto y se me da la gana de suprimir un cargo. No, pero está en la ley. Y si está en la ley puede pasar. Entonces hay otra pregunta importante. ¿Por qué nos van a quitar los préstamos? Si lo que necesitamos, si la entidad... Esa es una unidad, la unidad de préstamo, la caja no está dentro de sus funciones para hacer préstamos, Ana Matilde. Eso fue un invento que nos hicimos. Esa unidad da toda la pérdida del mundo y ya muy pronto pero eso no dice el documento, eso no dice el documento de rendición de cuentas. Ahí decía que había... El documento de rendición de cuentas va a decir, cuando se propone la ley, cuáles son las 2 cosas por las cuales se está cambiando la ley. Simple y llanamente lo que se está haciendo es reestructurando un departamento que no debería funcionar de esa manera. La caja puede ser efectivamente el vehículo para que ellos obtengan el préstamo y ganar las comisiones por ser ese vehículo, pero administrar una cartera de préstamos en pérdida, que solo lo único que hace es mantiene gastos y gastos, y cuando ves que los ingresos por intereses que recibe efectivamente no soportan los gastos, tú entenderás que es un negocio en donde la caja no puede estar metida. Pero yo pensaría que si fuera pérdida, los bancos no tendrían toda esa promoción que hacen para atraer a todos los jubilados. Es que una cosa es que un banco esté diseñado, Ana Matilde, para hacer préstamos y que tenga toda una estructura eficiente para hacerlo, y tú no puedes, si no estás como directora de la Caja del Seguro Social, ver exactamente cuál es el proceso administrativo que se ha seguido en la Caja del Seguro Social para hacer esto. Tú tienes que tener una institución que realmente tenga un aparataje, ¿sí?, de gobierno para como institución de crédito para hacer el proceso bien y entender cómo se gana dinero en ese proceso. Pero no se trata de que yo cobro 9 y le doy efectivamente, porque cobro 9 de préstamos, porque cobro 5, sí, efectivamente eso es lo que de alguna manera paga los gastos de administración de los créditos. Bueno, pero entonces incluso la caja podría prestarle a los bancos. Ellos prestan al 8, no sé cuánto. Sí, claro, que eso es lo que eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Claro, eso es más eficiente, lo estás diciendo como es. Y para allá podemos ir y por ejemplo el Banco Nacional, nadie está diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que quizás eso que estamos haciendo no está correcto y lo que tenemos que hacer es promocionar esas carteras de inversión dentro de la Caja de Ahorro, dentro del Banco Nacional, y ofrecer efectivamente nuestras reservas en sindicados para que ese negocio, los que lo saben hacer, lo hagan, y eso es lo que dice la ley. Yo lo puedo hacer sin ningún problema, y ganamos todos, claro, pero lo que no puedo seguir haciendo es manteniendo un sistema que me comprometía la ley anterior a mantener a pérdida. Lo que tengo que hacer es darle la oportunidad con efectivamente los recursos de la caja a todos esos jubilados para que tengan un proceso de préstamo lo más prístino, lo más de alguna manera competitivo, y que efectivamente las reservas de la caja hagan efectivamente. Pero la caja sí nos puede, como parte de lo que es el principio fundamental de para qué hay una caja, que es para protección, en este caso vamos de los trabajadores y ahora pensionados,
que tengamos una tasa mejor que la que nos ofrece el mercado. Pero la tasa es un tema de los que hacen préstamos de libre oferta y demanda. Si yo voy a poner mis reservas dentro de ese negocio, para bien de la solidaridad de todos los asegurados, la tengo que poner a la tasa que el mercado dicta, no a una tasa subsidiada que es la que nos tiene efectivamente perdiendo dinero, Ana Matilde. Porque es que todo el mundo cree... Hay pérdida. No, por supuesto que se va a demostrar que hay pérdida. Se acabó el tiempo. La caja tiene una misión. La caja de la misión es proveer servicios de salud de primera, Ana Matilde, y proveer pensiones dignas, no Bien. proveer préstamos. Usted está equivocada. Se acabó Nosotros el la tiempo. inversión de las reservas es para de alguna manera hacerlas más productivas. Y dentro de esa inversión de reserva, una cartera de préstamos que se puede hacer en sindicado con otro banco puede darnos ese rendimiento. Pero nuestra función no es hacer un centro de préstamos, ni competir con el mercado. Eso nunca ha sido la misión de la caja y en la protección social. Por favor, permítame. Eso es lo que creo que no quieren. Hace tiempo que los bancos no quieren que compitamos con ellos. Ya para terminar, señor Mon, hay dos cosas que la gente también le preocupa. ¿Va a poder la Caja de Seguro Social romper las cadenas de hacer o tenerla o verse obligado a hacer compras de medicamentos, insumos a un grupo de empresas panameñas que nos han tenido enredados durante muchos años? Hay quienes hablan de secuestrados por muchos años, y poder comprar en el mercado internacional cuando así se haga necesario. Y lo otro, un llamado a la juventud que se incorpore a este debate, porque van a ser los más afectados o los más beneficiados, dependiendo de lo que salga. Ya para cerrar. La verdad, Álvaro, estoy de acuerdo contigo. Creo que los jóvenes tienen que participar de una manera muy activa en esto. Estamos hablando de su futuro. El presidente ha hecho una ley que de verdad está pensando en el futuro del país y en ellos, de que no haya un proceso de déficit que sigue incrementando en el tiempo, sino que hasta aquí llegue el problema y todos como panameños resolvamos esto. Tenemos la oportunidad que no han tenido otros países. Ojalá, hago el llamado a todos, a la conciencia de verdad ciudadana, para que vean que se está haciendo un esfuerzo enorme. Yo no me metí en esta vorágine que tú me has visto luchar por tantos años con la credibilidad de querer realmente arreglar un problema porque quiero hacer un problema mayor. Yo creo en esto, voté por este proyecto porque creo que hace todo el sentido de lo que no se resolvió antes y que tenemos que resolver ahora. Indudablemente, vuelvo a repetirte, hay cosas tal cual como dice la licenciada Ana Matilde, que son posibles mejoras al proyecto de ley y que una vez estudiadas de una forma muy clara, pues se van acogiendo a nivel de que se vayan dando las explicaciones de manera muy clara dentro de la Asamblea de Diputados para que ellos tomen las decisiones en conjunto con lo que han oído. Pero en el tema de los medicamentos tengo que reconocer que esta ley no es la ley de medicamentos, hay una ley específica que entró el 1 de noviembre, que es la ley 419, y esto de lo que habla, pues la ley lo toca muy por encima y tenemos que ver cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer en conjunto con la Asamblea para hacer también las modificaciones dentro de este espacio de ley 419 que nos permita flexibilizar y poder buscar los mecanismos para hacer que los medicamentos lleguen más baratos a nuestra población. Pero eso no se puede tratar en esta reforma porque ya hay una ley específica de medicamentos que nos dejó el gobierno anterior y que acabo de heredar y que, como ya yo he dicho muchas veces, es una ley también muy compleja, muy grande, con 800 artículos de reglamento que hay que ver efectivamente cómo la pulimos para que todas estas cosas se vayan liberalizando y el pueblo termine realmente recibiendo sus medicamentos con el costo y en la oportunidad correcta. Gracias, señor director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias. Saludos.